Bendiciones, qué alegría que estés aquí y te unas a nosotras en nuestro eWoman Podcast. Con ustedes, Suje Imhoff. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en nuestro eWoman Leadership Podcast y hoy estamos con un nuevo episodio y una invitada de nuevo aquí en este podcast. Anteriormente habíamos tenido la participación de nuestra querida María Daniela León, quien es miembro de este equipo. De pronto ustedes han visto, han escuchado sus mensajes a través de nuestros canales en otras redes sociales. Y hoy es el tiempo que la tenemos aquí, María Daniela León. Te voy a contar un poquito al respecto de María Daniela. María Daniela León es ciudadana del cielo, esposa, madre, periodista y productora de eventos. Tiene una gran experiencia en toda la parte de producción. Ella se considera una soñadora, hasta los tuétanos dice, y trabaja fuertemente en la expansión del reino. Y su propósito es acercar a las personas a Cristo, porque ella es una evangelista en su llamado ministerial. Así que hoy damos la bienvenida a Mari. Mari, buenas tardes, digámoslo ya. Qué bueno tenerte de nuevo aquí y qué rico tenerte aquí en este formato nuevo que tenemos en eWoman Ministries y es nuestro podcast. Así que Mari, bienvenida en este tiempo. Bendiciones, Suje, muchas gracias. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir contigo, compartir con la audiencia. Y wow, sí, esa es una de mis pasiones, compartir la palabra, ganar almas para Cristo. Y qué bueno que lo podamos hacer por todos los formatos posibles para que el mensaje corra. Gracias por este espacio. Así es para nosotros también una gran bendición tenerte aquí. Siempre que estamos compartiendo y charlando y entregando un mensaje a todas las mujeres extraordinarias que nos siguen en este ministerio y a las nuevas que están llegando también. Así que hoy vamos a compartir con ustedes un tema que la verdad es no digamos que es nuevo, porque no es nuevo, ha venido por mucho tiempo, pero que en estos tiempos en donde vemos tanto cómo se está enfriando el amor, como lo dice la palabra, ¿verdad? Como muchos ya han abandonado incluso la fe, es fundamental y es esencial que toquemos este tema de el Evangelio Light. El Evangelio Light versus el Evangelio Bíblico. Porque es muy importante hoy en día que nosotros estemos en cobertura de líderes que enseñen la palabra de Dios como tiene que ser y también que nos equipen, que nos enseñen a hacerlo de la manera correcta y que el mensaje cuando vaya a salir allí, más ahora en estos tiempos, salga puro como es, ¿verdad, Mari? Así es, Suje. Bueno, bien lo has dicho, esto no es algo nuevo, pero ciertamente de un tiempo para acá ha tomado auge. Vemos cantidad de personas y ahora más con la pandemia, ¿verdad?, que han sentido como la necesidad de buscar de Dios, pero están buscando escuchar más, como tú lo dices, que un mensaje de la palabra, esto del evangelio light, que lo podemos llamar pseudoevangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la felicidad. Mari, y ahora otra arandela que se le añadió a este evangelio light y es el evangelio del desarrollo personal, ¿verdad? Porque ya no solamente se ha desvirtuado por años el evangelio real del Señor por el evangelio, digamos, ¿cómo le llamamos? Exacto, como el evangelio de la prosperidad. Se me fue la paloma, allá va la paloma.
sino que ahora vemos mucho tema de desarrollo personal dentro de la palabra del Señor, ¿verdad? La persona que está asistiendo a la iglesia actualmente no va en busca de un pastor, sino de un orador. No va a alimentar el espíritu, sino el ego. Va en busca de un discurso, no de una prédica, ¿ya? Porque entonces ese es el mensaje, el que los empodera, en el que les hace sentir que todo lo pueden, que son autosuficientes. Uno que otro versículo mezclado, fuera de contexto muchas veces, haciéndole sentir a la persona que son autosuficientes, cuando en realidad somos totalmente o debemos ser totalmente dependientes de nuestro Padre. Entonces, Mari, esa palabra que dijiste ahí es súper clave. No buscan sino un orador, no buscan sino un motivador. Y sabes qué, que en estos días, estando yo en la iglesia, a mí me da un cosquilleo, te voy a decir así directamente, Mari, me da un cosquilleo, me comienza como que a hervir algo dentro de mí cuando yo estoy en la iglesia y mencionan la palabra speaker. No, que ahora tenemos, la otra, algún anuncio que están dando, ¿verdad? Algún anuncio que están anunciando, valga la redundancia, de algún evento, de alguna serie que viene o algo, y de repente escucho yo la palabra speaker, y no solamente la escucho de vez en cuando en mi propia iglesia, sino se escucha por toda parte. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Ya no le quieren llamar? ¿Ah? Se están filtrando esos términos. Sí, yo digo, ¿por qué ya no le quieren llamar a los pastores, al pastor ministro o lo que tenga, sino que ahora le llaman speakers, como si fuera Eso es para hacerlo más atractivo. Una asamblea normal, secular. Una asamblea secular. Entonces, las personas, por eso te digo, están, primero que nada, es que el mensaje que se le está presentando no es el evangelio bíblico. Cuando tú le dices a una persona, le hablas del evangelio, como te dije, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o se lo presentas como la felicidad, que Jesús es lo que le va a dar la felicidad a su vida. Perdón si choca esto para muchos cristianos lo que voy a decir, pero no es así. Una persona puede ser feliz sin Jesús. ¿Cómo? Mira, en Jeremías 12:1, ¿me permites leerlo? Lo leo rápidamente. Mira lo que le dice el profeta. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? O sea, una persona que no tenga a Jesús puede ser feliz y puede estar muy feliz en su maldad. O bueno, no vamos a llamarlo maldad para que la gente que no se de pronto, porque es otro problema, que la gente no se reconoce pecadora. Una persona que puede estar tranquila con su trabajo, con su logro, con su familia, se siente feliz, ¿sí? Entonces, si tú le presentas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y dice, pero es que yo estoy bien con mi vida, por ejemplo, ¿sí? O si se siente muy tranquila y le va solamente con el mensaje de Dios te ama, lo que lo va a ver es cool. Ay, sí, qué bueno que Dios me ame. Pero no hay un mensaje de confrontación, no hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un evangelio bíblico, no lo hay. Las personas están buscando iglesias, ven el escenario, si hay luces, es más algo ya mediático, es algo más de show. Mira, más experimental. Ya tienen que ahora vivir la experiencia. Ahora ven y vive la experiencia. Uh-huh. ¿Y qué vamos? La emoción que siento yo es lo que estoy sintiendo yo, no lo que yo voy a dejar allá a derramar mi corazón al Señor y adorarlo a Él, sino que es para mí, es para sentirme bien yo. Entonces, mira qué tremendo esto surge de Charles Spurgeon. Yo dije, wow, lo voy a mencionar en el podcast porque esto cae como anillo al dedo. Y qué certero, eso fue casi profético. Uh-huh. Dijo él, llegará el día que en vez de pastores alimentando ovejas,
habrá payasos entreteniendo cabras. ¡Wow! Te digo que ese es de los nuestros, Mari. O sea, imagínate, es lo que estamos viendo hoy en día. La gente va por un show, por la música, por los músicos, la alabanza, que los respeto mucho. Los que son verdaderos adoradores, eso es un ministerio hermoso. Pero estoy hablando de aquel cristiano que va, como te digo, por el mensaje que va a empoderarse, todo. Entonces él va al espectáculo. Entonces este tiene banda, esto suena bien, esto tiene luces, esto me gusta. Entonces no hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Como decía, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué te predicaron? Aquí esto es muy sencillo. Pablo nos dice, en 1 Corintios 15, voy a leer del 1 rápidamente, dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Salto a 3, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Wow. Luego surge, si yo me voy a Gálatas 1, del 8 al 11, dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Ahí te dejo esa, pues. Sea anatema. Sabemos lo que significa, ¿verdad? Sí, tremendo. Suje, lo podemos decir en un podcast. Esto es tremendo. ¿Cuál es el evangelio? Evangelium, del latín evangelium, es las buenas noticias. El mensajero que entregaba una buena noticia de algo, no que va a suceder, de algo que ya sucedió. En nuestro caso, la buena noticia es que Cristo vino a la tierra, como lo acabo de leer, que pagó tu pecado, pagó mi pecado. Él murió en la cruz para salvarnos, que tenemos vida eterna con Él. Ese es el evangelio. Tiene que haber una persona, decirle que se debe arrepentir. Palabra satanizada, por cierto. La gente le da grima escuchar la palabra arrepiéntete. Demonizada, una palabra demonizada, porque no la podemos decir. Eso es, simplemente cambia. Cambia. Cristo pagó por tus pecados, no para que tú sigas viviendo en pecado. Tienes que cambiar de dirección. Entonces surge, el evangelio live, en el que muestran más la cara de amor del Señor, que sabemos nosotros que lo conocemos como nos ama con locura. El Señor nos ama, pero no hay convicción de pecado, hay una flojera espiritual, no hay un mensaje que ministre el espíritu, lo dije al principio, sino la emoción, el ego del hombre. Porque es que el hombre no se considera pecador. Mientras no haya una convicción de pecado, más bien el hombre piensa que se le debe a él. Y vas a eso, a alimentarse él. No a servir, sino a ser servido. Así es, totalmente. Mira que dice la palabra en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y si vamos a hablar de huecas sutilezas, hay muchas. Hay muchísimas que rondan entre tanta enseñanza y aprendizaje. Y qué día yo estaba escuchando un podcast de un hombre que trabaja como traductor de la Biblia. Si me preguntas el nombre, Mari, yo soy bien pesada para recordar los nombres de las personas cuando nunca antes en mi vida las había visto. Y este muchacho, eso fue, sí, en un podcast en video. Este muchacho decía que el problema es que los predicadores, muchos, han abusado
de la manera de predicar de acuerdo a temáticas y no predicar o enseñar la palabra de Dios exponencialmente, no enseñarla como tiene que ser, como así. Muchos ahora, ¿verdad? Y lo hacemos nosotros, pero el tema es no abusar de eso, de predicar sobre un tema específico. No, vamos a predicar sobre cómo lograr tu propósito. Entonces buscan y se arman el tema y las prédicas con detalles, con versículos, sí, con detalles, y vienen y amarran el tema amarran el versículo al tema, pero realmente no se está trayendo una enseñanza del contexto de lo que dice realmente el versículo en ese momento en la palabra. Y así es como cualquiera de los que hemos sido oradores, que yo en mi tiempo fui un oradora secular, armamos un tema, armamos una conferencia, o enfócate en un tema, analiza la cuestión, investiga y tráelo y une todo, ¿verdad? Así, de la misma manera, no tenemos que hacerlo con la palabra, pero cuando enseñamos la palabra como debe ser, o sea, no temática, sino exponencial, no vamos a caer en el repetido error de estar siempre trayendo nuestras opiniones y trayendo pensamiento del hombre a la prédica. No quiere decir que esté malo que no lo hagamos, porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Cuando hablamos de tantos temas que necesitamos nosotros para crecer como cristianos, pero se ha dejado completamente de lado la enseñanza de la palabra, de encontrar una iglesia en donde te diga, no, en esta iglesia, en esta semana, no estamos estudiando la serie de las emociones, porque eso también no, vamos a estudiar la serie de emociones, cómo manejar las emociones de acuerdo a la palabra. Está bien, en la palabra vamos a encontrar de todo, pero no vamos a encontrar, yo no tengo mucho rato que no veo una serie o unas enseñanzas en las iglesias ahora actuales en donde te digan, no, estamos en la serie de estamos estudiando Tesalonicenses, o estamos estudiando el libro de los números, o sea, no lo vamos a encontrar, porque resulta que eso no es lo que atrae a la gente, ¿verdad? Exacto, tú lo acabas de decir. Ahora el predicador, mira que también leí algo tremendo y no lo anoté, pero dice que que está haciendo más daño, en vez de la oposición, los mismos que están dentro, los mismos predicadores son los que, bueno, lamentándolo mucho, falsos predicadores, porque entonces lo que buscan es atraer, pero de la manera incorrecta. No están presentando, porque lo que quieren, ¿qué haces tú con una iglesia llena, pero que no busque a Cristo por lo que hizo por ellos, sino por lo que puede hacer en un momento que sabemos, y como te digo, brindándole que es la felicidad, porque no es bíblico, ya lo vimos. Y si nosotros vemos los mártires, Suje, los discípulos, 11 de ellos, ¿cómo murieron? No podemos presentar que todo es felicidad cuando el mismo Jesús nos advierte que podemos ser perseguidos o que vamos a tener aflicción. Entonces la gente, cuando empieza a ver que igual tiene problemas, que no todo es la prosperidad que le ofrecieron en el mensaje, abandona. Hay desertores, no hay convicción de pecado, por lo tanto no hay un arrepentimiento genuino, y nunca fueron a la iglesia buscando de Cristo en agradecimiento por haberlos salvado de condenación eterna. Terrible, es terrible. Sí, mira. Eso de verdad que es preocupante hoy en día, pero mira que la mayoría de los casos son líderes que, Mari, yo digo, son líderes que no han sido completamente, porque si tú tienes el Espíritu Santo, o eres renovado o lo tienes o no lo tienes. Entonces se ve que son líderes que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, y otros porque de pronto no han tenido un fundamento sólido, y eso pasa mucho, Mari,
porque no tienen un fundamento sólido en la palabra. Yo no quiero decir con esto que si tú no tienes un degree, un grado de teólogo, tú no puedas predicar la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente que hay que tener fundamentos sólidos. Y claro, fundamentos sólidos no solo lo avala el certificado que tú fuiste a una universidad y que tienes tu grado como teólogo, sino la búsqueda, la misma búsqueda de uno, la misma manera como nosotros nos acercamos a otros que tienen más conocimiento de uno que uno y nos dejamos enseñar, porque es también un tema tremendo y es que no hay espíritu enseñable. Entonces, como no hay ese espíritu enseñable, muchos hoy en día enseñan lo que quieren y enseñan lo que les da la gana sin tener un fundamento sólido en la palabra, lo cual hace que obviamente el producto de esas enseñanzas no sea totalmente puro e influenciado 100% por el Espíritu Santo. Como lo mencioné antes, también incluso versículos fuera de contexto para adecuarlo a la temática del momento. Y también es preocupante, he visto en algunas iglesias, como te digo, eso está bien, el crecimiento personal, espiritual dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, pero se supone, porque también es nuestro deber, hacer una invitación, ¿verdad? Y que cada domingo va un nuevo creyente. ¿En qué momento ese creyente escucha el evangelio? Por parte del pastor, por ejemplo. De pronto tú a esa persona que invitaste ya le hablaste, pero por parte del pastor, los pastores no están predicando el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que si no lo aceptamos no es que no vamos a tener vida eterna, sino condenación eterna. Eso lo evitan, porque es como que es el mensaje que desagrada y evitan decirlo. Eso es como también casi que es un tabú para muchos, te lo digo con propiedad porque me quedo sorprendida de gente o líderes que sigo, que me gustan, pero que no mencionan y no les gusta hablar del infierno. Uh-huh. Y como lo he dicho antes, quien más mencionó la palabra infierno fue el mismo Jesús. Así es. Y no para asustar a la gente, al contrario, para hacernos ver de dónde nos libró y para nosotros entonces estar agradecidos a Él. Y eso es lo que nos debe mover. Eso, saber de dónde nos sacó Jesús cuando tú estás salvo, es lo que te tiene que mover a predicar el evangelio. Mira, una vez este hombre, ahora que tú dices de los nombres, yo también, y sobre todo si son en inglés, para ir, ya yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero quiero a mí me encanta porque él es el Living Waters, él está en YouTube, él es Rey, pero no recuerdo cómo se pronuncia. Bueno, les debo el nombre. Él hace... con esto del evangelio y todo, él menciona lo siguiente: si tú te encuentras en una mañana en el 10 de septiembre en el piso 100 de las Torres Gemelas en el 2001, al predicarles que les va a acontecer al otro día, no le vas a decir Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Ve? Porque eso no es lo que les va a servir a ellos. O sea, tú le tienes que hacer ver a ellos que al otro día, que van a morir, van a ver cara a cara al Creador, le van a rendir cuentas de su vida, y si no los encuentra justos, van a ser condenados. Entonces les vas a suplicar, les vas a decir: acepta a Cristo como Salvador, porque Él murió por tus pecados, pon tu confianza y tu fe en Él, que Él te puede salvar y dar vida eterna. Eso es lo que le tienes que decir en forma así hasta suplicante, porque sabes lo que les va a pasar. Y realmente yo te estoy poniendo ese ejemplo, pero es lo que vemos. Las personas que nos rodean, nosotros puede que las veamos, y es eso, es como tener la sentencia. No sabemos si vamos a amanecer vivos. Así es. Eso ya, porque ya sabemos que el 11 pasó esa tragedia, pero es que ciertamente cada día, y las noticias, esta persona enfermó, falleció, somos como la neblina, así lo dice la Escritura. Entonces tenemos que tener un sentido de urgencia en predicar el evangelio, la buena noticia. ¿De dónde te sacó? ¿Qué es lo que tienes? Pero ¿qué es lo que tienes tú también que hacer? Arrepentirte. Te guste o no la palabra, esa es la palabra. Debemos cambiar de dirección, mi suje.
Así es. Y bueno, para cerrar, Mari, dice la palabra en Mateo 16, del 24 al 25. Es claro, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tú vas a hablar de este versículo en un servicio dominical y muchos van a decir, no, yo no voy a meterme en esto porque sí voy a perder mi vida, pero mejor no, ¿verdad? Pero Mari, lo estamos viendo hoy en día. Importante, la renuncia, porque dice, que dejen todo por seguirlo a él. Uh-huh. Pero la gente cree, Mari, la gente cree que esta palabra no es literal. O sea, hay muchas cosas en la Biblia son simbólicas, ¿verdad? Son simbologías, son parábolas, pero la palabra es la palabra y la palabra es literal. Muchos creen que esto quiere decir, no, eso quiere decir que yo tengo que negarme a comerme este dulce que me hace daño, tengo que negarme a no coger rabietas, tengo que negarme a mí misma para esto y lo otro. No, pero es que es verdad. Nosotros nos toca negarnos a nosotros mismos. Si no, ¿cómo nos explicamos que todos los que en algún momento, ¿verdad?, fueron los que estuvieron entrenados directamente por nuestro Señor Jesús, los apóstoles, murieran de esa manera? Tú le dices a alguien hoy en día si está dispuesto a dar la vida por Jesús, a dejarlo todo por Jesús, a vender sus bienes para compartirlos con otros hermanos, no lo hacen. Y esto es, no es que ustedes son radicales, pero es que lo que estamos viendo hoy en día nos va a llevar a ser radicales. Es que evidentemente recibiendo ese evangelio de la prosperidad, de la felicidad, el evangelio light, donde como Cristo te ama tanto, o sea, es como que yo puedo hacer lo que quiera, o sea, yo no entiendo el sentido de Cristo entonces morir en la cruz y yo voy a seguir viviendo igual. Entonces, está muy mal. Evidentemente, una persona que tiene ese evangelio, que ha venido a la iglesia, no ha venido a Cristo, ha venido a la iglesia, con ese evangelio, olvídate, no va a dar la vida por Cristo. Así es. Por aquí es más derecho, o sea, una de las, imagínate lo de los hermanos de Afganistán, ¿cierto? Iglesias subterráneas, cómo tienen ellos que cuidarse para proteger la vida. Así es, tienen que poner el pellejo, les toca poner el pellejo prácticamente, estar dispuestos a eso. Unos pastores dijeron, vamos a perder la vida sí o sí, entonces, porque nos van a buscar. Entonces ellos han decidido a ir de puerta en puerta a predicarle a la gente que hay una oportunidad de vida eterna con Cristo. Es tremendo. Esto que estamos viviendo nos llama a que tenemos que enderezarnos, a que tenemos que confrontar, ¿verdad?, también al pueblo, porque ese es el tema, que no se confronta. Tienen un temor a ofender a la gente y a confrontar a la gente como la palabra de Dios nos los habla claro y pelado, ¿verdad? Así es. Para cerrar te digo yo, cuando vas a predicar, si incomoda a la gente, lo estás haciendo bien. Eso es importante. Esa es un tip clave. Buenísimo. Clave. Ay, bueno, Mari, te digo muy que... cómodo, cuidado. Ponga lupa ahí. Sí, este tema hay muchas cosas que desglosar aquí, pero lo que queremos a ti, mujer que nos escuchas, es que todos reflexionemos al respecto de cómo estamos recibiendo el evangelio, de cómo lo estamos transmitiendo, si tú eres líder, si tú tienes un ministerio, de ir a la presencia del Señor, y si algún momento nosotros hemos pecado, porque muchos hemos de alguna manera pecado por ignorancia o no saber o de pronto tratar de, como tú dices, llegar al extremo de querer
atraer a la gente y no realmente hablar la palabra como es. Nuestro ministerio, por la gracia del Señor, siempre, y pedimos en oración siempre, Señor, ayúdanos a transmitir el mensaje como tú lo diste, Señor, ayúdanos a hacer esa luz en medio de tanta confusión, pero siempre estar cobijados por Él y siempre ir a su presencia y preguntarle qué hay aquí que no te guste, Señor. ¿Qué hay aquí en este mensaje que estoy preparando, en esta enseñanza que estoy preparando, Señor? Muestra lo que no está bien aquí y corrígelo. Entonces, estos temas los traemos por el Espíritu Santo. Estos temas los traemos para ser mejores discípulos de Cristo, para ser mejores líderes del Señor, no para condenar ni para juzgar, sino porque debemos hacer las cosas con excelencia para el Señor y transmitir su mensaje como Él es un llamado, lo quiere. Más bien, es un llamado. Si te encuentras en esta situación y ves que tu evangelio estaba un poco diluido, es hora de entonces buscar la palabra, leerla, buscar la intimidad y que el Señor entonces te dé esa fortaleza para predicar el evangelio puro. Así es. Bueno, entonces nos despedimos por ahora en este episodio y Mari, muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo y quédate aquí conectada, suscríbete a todos los canales de ewomanministry.org y comparte también nuestro contenido, suscríbete, únete a nosotros en Telegram, que allí estamos para ti, para ayudarte, para guiarte y para estar contigo en medio de todos estos tiempos para crecer juntos. Mari, muchísimas gracias. Bendiciones, un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.